no hace mucho. Me sorprendió descubrir que había ocurrido un gran incendio en Ever Trust Company, donde trabaja mi esposo, Richard. Sentí como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Consumida por la preocupación, de inmediato contacté a Richard, orando fervientemente por su seguridad. El teléfono sonó y cuando finalmente escuché su voz, una abrumadora sensación de alivio me invadió. Con ansias, le pregunté, Richard, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Mi tono fue más alto de lo que había pretendido, una mezcla de ansiedad y alivio. Sin embargo, Richard sonó molesto por mi volumen, respondiendo de manera cortante, ¿qué te pasa? Eres tan ruidosa. Estoy en el trabajo. No me llames cuando estoy trabajando. Antes de colgar abruptamente, aunque no parecía estar directamente afectado por el incendio, su reacción despectiva me dejó inquieta. Soy Sara. Tengo 35 años y la enfermería es un aspecto crucial de mi vida. Me casé con Richard hace 4 años, cuando tenía 30, justo cuando me acercaba al final de mis 20. Nos conocimos a través de un amigo en común y rápidamente desarrollamos una conexión fuerte, lo que llevó a un matrimonio lleno de alegría. Actualmente residimos en una vivienda de la empresa proporcionada por su trabajo. 4 años después, aún no hemos comenzado una familia, pero sigo siendo optimista sobre un futuro lleno de felicidad junto a Richard. Si bien a veces puede ser egocéntrico, generalmente es una persona amable y cariñosa que me hace sentir segura. Sin embargo, últimamente parece estar excesivamente enfocado en el trabajo, a menudo trayendo tareas a casa en sus días libres, lo que lo deja visiblemente agotado. La distancia emocional de Richard afecta nuestro tiempo juntos en las noches. Después de cenar, a menudo se recuesta en el sofá, aparentemente viendo la televisión, pero está mayormente preocupado por su teléfono, usando la televisión como mero ruido de fondo. Cada vez que intento iniciar una conversación, sus respuestas son mínimas, típicamente solo un sí o un oh, lo que me hace cuestionar si lo he molestado. Este reciente cambio en su comportamiento es desconcertante y preocupante. Queriendo creer que Richard simplemente está abrumado por su exigente trabajo, decidí hacer mi parte para aligerar su carga. Si realmente estaba tan cansado, pensé que sería bueno asegurarme de que tuviera un almuerzo caliente y una cena abundante listos para él todos los días. Me enfoqué en hacer cada comida nutritiva y bien balanceada para ayudarlo a sobrellevar sus largos días. Entonces, un giro inesperado interrumpió nuestra rutina. Un colega había llamado el día anterior, pidiendo si podía cambiar mi turno nocturno por uno diurno. Este cambio repentino significaba que estaría en casa por la tarde, así que tenía la intención de avisarle a Richard. Sin embargo, en medio del ajetreo de ajustarme al nuevo turno, solo logré enviarle un correo electrónico sobre el cambio el mismo día. Le aseguré que no se preocupara por la cena, ya que me encargaría de ello una vez que regresara a casa. Curiosamente, no recibí ninguna respuesta de él. Suponiendo que estaba ocupado en el trabajo, me enfoqué en mis responsabilidades. Incluso después de que terminó mi turno, aún no había noticias de él. Esto era inusual porque Richard generalmente responde rápidamente a mis mensajes durante los descansos, a menudo usando emojis para mantener el ambiente ligero. Pero esta vez, simplemente leyó mi mensaje sin responder. Me pregunté si estaba realmente abrumado con el trabajo o si esta falta de comunicación insinuaba algo más preocupante. Un cambio que a veces ocurre después de años de matrimonio. Sintiendo un poco de desánimo, me detuve en el supermercado de camino a casa. A pesar del clima frío, estaba decidida a preparar una comida caliente de un solo pote para nosotros. Reuní todos los ingredientes necesarios y preparé todo para cocinar tan pronto como Richard entrara por la puerta. Sin embargo, no llegó a su hora habitual de las 6 de la tarde. Pasaron horas y ya eran las 9 de la noche, cuando finalmente regresó a casa. Al entrar, lo saludé, intentando mantener la atmósfera ligera. Hola, llegaste tarde. ¿Tuviste que trabajar horas extra? Pregunté. Mi voz era una mezcla de alivio y preocupación, esperando una explicación sencilla. Sí, pero, ¿realmente tenías que cambiar al turno diurno con tan poco aviso? Preguntó Richard al entrar a la cocina. Sí, un compañero tuvo una emergencia y no te informé sobre el cambio hasta tarde, expliqué, sintiendo la tensión crecer entre nosotros. Ya veo. Supongo que no podías evitarlo, respondió Richard, su voz teñida de molestia. Pero es un poco frustrante que solo me lo dijiste hoy. Podría haber hecho planes para ir a tomar algo o algo así. Tienes razón, lo siento, respondí, encendiendo la estufa para calentar la olla. Oh, no has cenado aún, observó Richard, notando la comida que había preparado. No, pensé que te esperaría, dije, esperando que apreciara mi gesto. Bueno, gracias. Pero la próxima vez no tienes que esperarme, dijo. Sus palabras dolieron.
Había esperado una velada acogedora juntos. Dejé escapar un suspiro silencioso mientras esperaba que la olla hirviera. Una vez que comenzó a hervir, serví a Richard su porción, seguida de la mía. Estaba hambrienta después de esperarlo toda la tarde. La olla caliente estaba deliciosa y empecé a disfrutarla, saboreando cada bocado. Luego noté que Richard no estaba comiendo mucho. ¿Qué pasa? No pareces comer mucho, observé. Oh, claro, murmuró, pareciendo distraído. Luego admitió, trabajé tarde, y un compañero junior me compró un tazón de arroz en el trabajo, así que no tengo hambre. Está bien, pero podrías haberme dicho eso antes, le dije, sintiendo una mezcla de decepción e irritación. Quiero decir, podrías haber enviado un mensaje rápido antes de que comenzara a cocinar. Sentí que Richard reconocía mi frustración porque rápidamente sugirió, está bien, solo pon todas mis porciones en el refrigerador. Lo tendré para el desayuno mañana, intentó aliviar la tensión, pero el ambiente ya se había enrarecido. Después de unos minutos de silencio, Richard se levantó del sofá y declaró abruptamente, voy a dar una vuelta. Esto era fuera de su carácter. Su repentina decisión de irse después de nuestra conversación me dejó contemplando su comportamiento reciente. Cuando expresé mis preocupaciones sobre su necesidad de salir a caminar, Richard respondió, no he estado haciendo suficiente ejercicio últimamente, y con todas las horas extra, solo necesito despejar mi cabeza. Mientras se preparaba para salir, sentí una sensación de vacío al sentarme en la mesa con la olla caliente todavía humeando frente a mí. Eventualmente, decidí guardar mi comida en el refrigerador, sintiéndome un poco hinchada y dándome cuenta de que no habíamos compartido mucho tiempo de calidad recientemente. Sugerí que lo acompañara en su caminata, esperando que eso nos ayudara a reconectar. Sin embargo, Richard rechazó mi invitación, diciendo, no es bueno moverse justo después de comer. Además, necesito caminar solo esta noche. Con eso, salió de la casa por su cuenta. Sus acciones me parecieron peculiares, así que me vi impulsada por el instinto a seguirlo discretamente desde la distancia. A pesar del frío de la noche, Richard caminaba con una energía inesperada. Finalmente se detuvo cerca de un parque lejos de nuestra casa, pareciendo esperar a alguien mientras miraba frecuentemente su teléfono. Unos minutos después, un auto se detuvo. Richard se acercó y comenzó a charlar casualmente con el conductor. No pude resistir, así que me acerqué un poco más para ver mejor a través de la ventana del auto. Vi a una mujer con cabello largo y rizado y lápiz labial brillante, riendo con alegría mientras Richard subía al asiento del pasajero. La imagen me golpeó fuerte. Mi mente corría con la idea de que podría estar teniendo una aventura. Justo cuando procesaba lo que había visto, el auto se alejó con ellos dentro. Me quedé ahí, atónita, luchando por entender lo que acababa de presenciar. Poco después, Richard me envió un mensaje de texto, alegando que se había encontrado inesperadamente con un conocido y que llegaría tarde a casa. Su explicación me pareció demasiado conveniente, y en el fondo, sentí que algo no estaba bien. Mi confianza en él se tambaleaba mientras lidiaba con la realidad de la situación. Él había afirmado que no tenía hambre porque ya había comido, pero era más de las 3 de la madrugada. Cuando Richard finalmente regresó a casa, entró tambaleándose, aparentemente ebrio, y se dirigió directamente a un vaso de agua en la cocina, sin darse cuenta de que yo estaba despierta. Desde esa noche, a menudo se quedaba tarde en el trabajo, especialmente cuando yo estaba en el turno de día. Coordinar nuestros días libres siempre había sido difícil, pero ahora parecía casi imposible. Recientemente, no solo trabajaba tarde, sino que también parecía tener planes en sus supuestos días libres. No podía sacudirme la sensación de que podría estar viendo a la mujer que había visto esa noche. Impulsada por la sospecha, comencé a buscar agencias de detectives en línea. Después de investigar un poco, envié una solicitud de investigación a la más reputada que pude encontrar. La culpa me invadió por andar a sus espaldas, pero me convencí de que si la investigación lo demostraba inocente, podría volver a confiar plenamente en él. La espera por los resultados se sentía agonizante. Richard seguía tan distante como siempre, y cada vez que lo miraba, la imagen de esa mujer me perseguía. Desesperadamente buscaba claridad. Luego ocurrió un incidente inesperado. Era un sábado ajetreado en el hospital donde trabajaba el turno de día. Richard supuestamente estaba trabajando en su día libre, mientras me concentraba en mis responsabilidades, tratando de suprimir mis preocupaciones personales. El sonido distante de sirenas de camiones de bomberos llamó mi atención. El ruido se intensificó y se volvió más frenético, y pronto quedó claro que había varios camiones de bomberos pasando a toda prisa. Una sensación de terror me envolvió.
creciendo más fuerte cuando dos de mis colegas regresaron a la sala con expresiones serias. Estaban discutiendo una emergencia, un gran incendio cercano. ¿Están hablando del incendio?, pregunté, ansiosa por ponerme al tanto de su conversación. Sí, así es, afirmaron. Hubo un incendio enorme en Evertrust Company. En ese momento, el shock me abrumó como un golpe físico. Evertrust Company era el lugar de trabajo de Richard. La gravedad de la situación pesaba sobre mí al considerar el peligro potencial en el que podría estar. Darse cuenta de que el incendio era en Evertrust Company me llenó de miedo inmediato. Rápidamente expliqué la situación a mis colegas y me apresuré a llamar a Richard, esperando contra toda esperanza que estuviera a salvo, a pesar de nuestras recientes tensiones. Siempre lo despido cada mañana para el trabajo con el corazón pesado. Marqué su número, esperando fervientemente que no hubiera estado atrapado en el incendio. El teléfono sonó hasta que finalmente escuché la voz de Richard, levantando momentáneamente mi ánimo. Hola, Richard, ¿estás bien?, pregunté, mi voz subiendo más de lo que pretendía, llena de alivio, pero en lugar de consuelo. Su respuesta fue breve e irritada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas tan alto? Estoy en el trabajo, no me llames durante mi turno. Y luego, de repente, colgó. Confusión y enojo comenzaron a invadirme. Un enorme incendio estaba ardiendo, con camiones de bomberos apresurándose hacia la escena. Era difícil de creer que estuviera trabajando normalmente en tales condiciones. Su tono frío y extraña respuesta me hicieron cuestionar si realmente había ido a trabajar o si estaba pasando otra cosa. A medida que mi preocupación por su seguridad se transformaba en sospecha sobre su lealtad, recordé todas esas mañanas en las que lo había despedido. ¿Estaba usando ese tiempo para encontrarse con otra persona? Para cuando llegué a casa, mi decisión estaba clara: necesitaba irme y comenzar de nuevo. Mientras comenzaba a empacar mis cosas, revisé el buzón y encontré los resultados de la agencia de detectives esperándome. Sentí que era apropiado llevar esos documentos conmigo al salir de la casa, que había dejado de sentirse como un hogar. Mis padres vinieron a ayudarme con la mudanza, y contraté un servicio de mudanzas para agilizar las cosas. En medio de todo, me di cuenta de que Richard probablemente no tenía idea de que sabía sobre sus infidelidades, y probablemente estaba con su amante en ese momento. Empaqué mis muebles y electrodomésticos que me habían acompañado desde mis días de soltera. La habitación rápidamente se convirtió en una cáscara de lo que había sido. Mientras estaba allí, observando el espacio casi vacío, reconocí cuánto había cambiado y cuán imperativo era para mí seguir adelante con este capítulo de mi vida. Me sentí completamente desconectada de la vida que había llevado en esa casa. Con determinación, trasladé mis pertenencias a la casa de mis padres y comencé a buscar un nuevo apartamento al que pudiera llamar mío. Al día siguiente, Richard finalmente me llamó. Su voz era una mezcla de confusión y molestia. Hey, ¿qué pasa? La mayoría de tus cosas han desaparecido. Me he mudado, respondí con calma. ¿Qué demonios estabas pensando? ¿Cuándo vas a volver? ¿Qué pasa con mis comidas? ¿Qué pasa con los quehaceres? Sus preguntas revelaron sus verdaderas prioridades, centradas solo en lo que yo hacía por él. Escucharle hablar así me dejó atónita, pero no completamente sorprendida. ¿Es eso todo lo que piensas cuando se trata de mí?, pregunté, con el descontento pesado en mi voz. Nuestra conversación trajo de vuelta recuerdos del incendio en su empresa, un día en el que supuestamente estaba ocupado en la oficina. Sin embargo, parecía demasiado relajado dada la situación. ¿Por qué no encuentras a otra mujer que haga todo eso?, respondí, incapaz de contener mi compostura. ¿De qué estás hablando?, replicó, genuinamente desconcertado. Hoy estuviste con una mujer llamada Kelly, ¿no? ¿De qué hablas? Estuve en la oficina. Oh, ¿en la oficina? ¿Cuánto trabajaste realmente hoy?, insistí, con mi sospecha aumentando. Fue un día agitado, aunque se suponía que debía estar libre. Trabajé hasta tarde en la noche, insistió. Por eso estaba tan sorprendido de que te mudaras, agregó, tratando de sonar impactado por mis acciones. ¿Por qué no dejas de mentir?, contraatacé con firmeza. No estuviste en el trabajo. No estaba mintiendo, estaba trabajando. ¿Qué está pasando? Su voz vaciló entre la irritación y la confusión. ¿Cómo puedes trabajar hasta tarde cuando hubo un incendio en tu oficina durante el día? Cuando llamé, varios camiones de bomberos fueron enviados a tu empresa para apagar un fuego. Llamé para comprobar si estabas bien. Me dijiste que no llamara cuando estás en el trabajo, exclamó, como si no hubiera un incendio en absoluto. Su silencio después de eso dijo mucho, confirmando mis sospechas. A medida que la realidad se profundizaba, la conversación expuso las grietas en nuestra relación, haciendo que la distancia entre nosotros fuera más pronunciada que nunca.
armada con pruebas innegables de la agencia de detectives. Tenía evidencia que no dejaba lugar a dudas. Le informé con firmeza: no puedes escapar de esto. De ahora en adelante, toda comunicación irá a través de mi abogado. Como era de esperar, rogó por perdón, disculpándose repetidamente por su traición. Pero mis sentimientos hacia él ya se habían disipado hace tiempo. Lo siento, pero no hay manera de arreglar esto. Ahora voy a colgar, dije, cortando cualquier intento de reconciliación. Rápidamente me reuní con mi abogado y solicité el divorcio y pensión alimenticia. El proceso avanzó rápidamente gracias a la sólida evidencia que había recopilado. El divorcio se finalizó, y tanto él como su compañero de trabajo, su amante, fueron ordenados a pagar una suma sustancial en concepto de pensión alimenticia. Su relación no solo tuvo consecuencias personales, sino también profesionales. Una vez que se esparció la noticia de su relación, especialmente bajo las dramáticas circunstancias del incendio en su lugar de trabajo, enfrentaron el desdén generalizado entre sus colegas. Tanto Richard como su amante recibieron miradas frías y juicios severos, un precio social por sus acciones que parecía humillarlos profundamente. Mientras tanto, me mudé a un nuevo apartamento y comencé a disfrutar de mi independencia. La estabilidad de mi carrera como enfermera me permitió tomar las cosas a mi propio ritmo sin apresurarme a otra relación. Disfruté de mi nueva soledad, apreciando la tranquilidad que la acompañaba. Descubrir la infidelidad de mi esposo, especialmente durante la tormenta del incendio en su oficina, se sintió como un duro giro del destino. Sin embargo, de alguna manera, aceleró lo inevitable. Sus acciones trajeron consigo las consecuencias que merecían. Ahora, mientras me establecía en mi vida de soltera, esperaba con ansias la posibilidad de conocer a alguien genuino en el futuro, pero sin urgencia, saboreando cada momento a medida que llegaba. Gracias por ver. Espero volver a verte en el próximo vídeo. Sigue asombrado. En medio de nuestra discusión, Lisa, abrumada por sus sentimientos, inesperadamente me agarró del brazo y me arrastró hacia afuera con sorprendente fuerza para alguien de su edad. Me empujó a un cobertizo desordenado ubicado a cierta distancia de la casa. A pesar de mis esfuerzos por resistirme, su energía juvenil me sobrepasó, atrapándome en el espacio oscuro y frío del cobertizo. A medida que la incomodidad comenzaba a instalarse, el pánico me invadió. ¿Cómo podría escapar de esta situación? En medio de la creciente ansiedad, sentí un peso reconfortante en mi bolsillo trasero. Oh, es cierto, recordé frenéticamente mientras hurgaba en mi bolsillo. Soy Ashley, una mujer de 39 años que encontró satisfacción en mi papel como asistente administrativa, inmersa en las complejidades diarias de la vida corporativa. Mi trabajo no era nada aburrido. Era la calidez y amabilidad de mis compañeros de trabajo lo que hacía que cada día fuera significativo. Esta camaradería era el aspecto más apreciado de mi lugar de trabajo. A diferencia de muchos, disfrutaba mis responsabilidades diarias y nunca me sentía agobiada por ellas. Sin embargo, a pesar de mi satisfacción con el trabajo, a menudo reflexionaba sobre mi estado de soltera. Ver a mis amigos embarcarse en caminos matrimoniales despertaba en mí una mezcla de envidia y tristeza. El aterrador pensamiento de enfrentar la soledad en el futuro pesaba en mi corazón, llevándome a cuestionar si el amor alguna vez estaba destinado para mí. En medio de estas reflexiones, mi vida cambió drásticamente cuando conocí a Michael, un hombre 5 años mayor que yo. Nuestros caminos se cruzaron en un entorno profesional cuando él se convirtió en enlace para su empresa, que trabajaba frecuentemente con la mía. Inicialmente, nuestras interacciones fueron tentativas, pero gradualmente formamos una conexión que floreció en romance. Después de años de nutrir nuestra relación, Michael y yo intercambiamos votos, un momento que me llenó de una alegría sin igual. Tenía una profunda esperanza de que pudiéramos crear un hogar amoroso y acogedor juntos. Michael tenía una hija llamada Lisa, una adolescente de 17 años de su matrimonio anterior. Desde el principio, fue transparente sobre su hija, y tuve la oportunidad de conocerla algunas veces. Lisa, con su carácter reservado y evidente cariño por su padre, parecía querer permanecer cerca de él. Esta imagen calentó mi corazón, y secretamente deseaba que, a medida que comenzáramos nuestro viaje juntos, Lisa y yo nos acercáramos. Sin embargo, asumir los roles de esposa de Michael y madrastra de Lisa presentó desafíos imprevistos. Dejé mi trabajo para dedicarme al hogar, con el objetivo de proporcionar un ambiente cómodo tanto para Michael como para Lisa. Me enorgullecía preparar comidas saludables y mantener la casa ordenada, dedicándome a estas tareas diarias. Sin embargo, el camino hacia la verdadera comprensión de Lisa y fomentar una dinámica familiar armoniosa resultó ser más complejo de lo que había anticipado, revelando las complejidades y dificultades de combinar familias.
La transición a la vida familiar fue una experiencia completamente nueva en comparación con mis días de soledad, con cada tarea del hogar pareciendo multiplicarse en complejidad. En medio de estos cambios, encontré consuelo en un compañero inesperado, Bruce, un gato bien alimentado que había sido parte del hogar de Michael durante mucho tiempo. Bruce tenía un don para la aventura y a menudo se escapaba, pero creía que sus días de vagabundeo terminarían ahora que yo estaba constantemente en casa. A pesar del cansancio de mis días, la presencia de Bruce me proporcionaba un consuelo único. La vida con Michael introdujo su propio conjunto de desafíos, pero la alegría que trajo superó mi vida anterior de soltera. Sin embargo, una preocupación persistente era la fría actitud de Lisa hacia mí, que proyectaba una sombra sobre nuestro hogar. A pesar de mis intentos de entablar conversación con ella, sus respuestas eran escasas o inexistentes. Mis preguntas sobre su día a menudo eran recibidas con silencio, y después de un breve encuentro con Bruce, se retiraba a su habitación. Este patrón de evasión me llevó a creer que Lisa todavía lidiaba con mi presencia, una reacción natural para una adolescente enfrentando el segundo matrimonio de su padre y la llegada de una nueva madrastra. Nuestras interacciones previas a la boda hicieron poco para derretir el hielo entre nosotras, dejándome perpleja sobre cómo cerrar la brecha. La indiferencia constante de Lisa hacia mí se convirtió en la norma, caracterizada por su evitación y visible desagrado en mi compañía. Sus interacciones limitadas con Michael parecían motivadas por un deseo de no molestarlo. Sin embargo, cualquier forma de comunicación, por mínima que fuera, parecía preferible a no tener ninguna. A medida que pasaron los años, la brecha entre Lisa y yo seguía siendo vasta, con nuestra vida compartida sintiéndose algo distante. Después de 4 años, aún luchaba por entender sus intereses, excepto por su cariño hacia Bruce. La tensión inicial que la presencia de Lisa trajo había evolucionado en un aspecto familiar de nuestro hogar. Sin embargo, cuando Lisa ingresó a la escuela secundaria, inesperadamente inició una conversación conmigo. Este pequeño cambio insinuaba un posible cambio en nuestra relación, sugiriendo que el tiempo podría eventualmente sanar y acercarnos. Mi esperanza de una conexión más profunda con Lisa se reavivó, mientras mantenía la creencia de que la paciencia y la comprensión podrían cerrar la brecha entre nosotras, fomentando una dinámica familiar más armoniosa. Cuando Lisa inesperadamente comenzó una conversación conmigo, mi sorpresa hizo que mi voz subiera de tono. ¿Podría ser este el momento en que finalmente se abre? Un torbellino de curiosidad y emociones me envolvió, pero opté por permanecer en silencio, permitiéndole continuar. Sin embargo, sus palabras fueron muy diferentes de lo que había esperado. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí? ¿Puedes irte pronto? Estás en el camino, afirmó sin rodeos. El shock de su solicitud me dejó sin palabras. Preguntas recorrían mi mente, pero encontrar las palabras adecuadas se sentía fuera de mi alcance. Lisa entonces reveló la agitación interna que había estado ocultando. Me importa mucho mi papá. Siempre hemos sido solo nosotros dos. ¿Por qué tuvimos que empezar a vivir con alguien como tú? Te esfuerzas demasiado en actuar como una madre, y eso me agobia. Pensé que si te ignoraba, te irías, reveló. Sus palabras me golpearon como cuchillos afilados, cada uno atravesando profundamente. En sus ojos, mis intentos de interactuar con ella, como preguntar sobre su día, eran totalmente repulsivos. La máscara de indiferencia que llevaba frente a su padre contrastaba drásticamente con la cruel realidad que me mostraba. Los comentarios despreciativos de Lisa me dejaron el corazón roto. La realización de que mis años intentando conectarme con ella fueron en vano fue devastadora. La satisfacción que Lisa obtenía de mi angustia, junto con una sonrisa arrogante que nunca había visto antes, reveló la magnitud de su animosidad. Después de nuestro intercambio, me envolvió una profunda tristeza que se convirtió en lágrimas que ya no podía contener. La dura verdad me golpeó con fuerza, no importa cuánto lo intentara. Nunca ganaría la aceptación o aprobación de Lisa. A partir de ese momento, el comportamiento de Lisa se convirtió en insultos directos, criticando mi cocina y sugiriendo que mi existencia era una carga para su padre. Papá podría hacer mucho mejor que tú, solía comentar. Sin embargo, frente a él, ella elogiaba mi cocina, demostrando su capacidad de cambiar de emociones como un interruptor. Esta duplicidad me dejó confundida y herida, atrapada en una tormenta de sentimientos encontrados, alegría por intentar mantener la armonía, pero una profunda tristeza por el rechazo de Lisa. Luché por mantener la compostura. La crítica inquebrantable de Lisa persistía, con cada comentario poniendo a prueba mi paciencia. Consideré confesarle a Michael varias veces, pero el miedo de añadir más preocupaciones a las suyas me detuvo. Él estaba a menudo absorto en su trabajo, y no quería cargarlo más. Manejar esta dinámica complicada se convirtió en una lucha diaria.
llevándome a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre buscar la felicidad y la dura realidad de un abismo insalvable dentro de nuestra familia. El constante tira y afloja de querer mantener la paz mientras me sentía derrotada por la crueldad de Lisa se sentía como una batalla solitaria sin una resolución clara. Me aferré a la esperanza de que, con el tiempo y la paciencia, las cosas podrían mejorar. A pesar de que Lisa afirmaba amar a su padre, mantenía la esperanza de que un día buscaría su independencia y forjaría su propio camino. La idea de soportar hasta entonces parecía un plan razonable. 4 años después de nuestra trayectoria compartida, Lisa se graduó de la preparatoria y fue a la universidad, eventualmente consiguiendo un trabajo cerca. Al mismo tiempo, el trabajo de Michael requería más de su tiempo en viajes de negocios, que se hacían cada vez más largos, dejándome sola con Lisa durante periodos prolongados. Durante las ausencias de Michael, la hostilidad de Lisa alcanzó nuevas alturas. Las quejas sobre las comidas que preparaba se volvieron una ocurrencia diaria, y Lisa a menudo dejaba su comida intacta para pasar tiempo con Bruce, nuestro gato. Esta tensión constante, combinada con el sentimiento de ser más una sirvienta que un miembro de la familia, me empujó a mi punto de quiebre. No hubo un momento específico que llevó a mi colapso, pero un día, en medio del habitual bombardeo de insultos de Lisa, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía reprimir mi frustración y la confronté. Un gran cambio respecto a mi habitual paciencia. Lisa, sorprendida por mi nueva asertividad, rápidamente me respondió, cuestionando mi repentino cambio de actitud. Abrumada, sugerí que, dado que ahora estaba trabajando y era financieramente independiente, tal vez era hora de que pensara en vivir por su cuenta. Esta propuesta pareció resonar con ella, dejándola momentáneamente sin palabras. Sin embargo, la tensión escaló rápidamente. En un ataque de rabia, Lisa me agarró y me arrastró afuera hacia un pequeño cobertizo de almacenamiento. A pesar de mi resistencia, su fuerza juvenil me abrumó y me encerró dentro. Mis súplicas por liberación cayeron en oídos sordos mientras Lisa me informaba fríamente de sus planes para un próximo viaje, dejándome a cuidar de mí misma en el cobertizo durante 5 días. Con solo la tranquilidad de saber que Bruce estaría bien gracias a un alimentador automático, me quedé impactada por su desprecio descarado por mi bienestar y sus acciones imprudentes, incrédula al ver cómo consideraba este trato cruel como un castigo por quitarle a su padre. Mientras Lisa se alejaba, me encontré sola en el frío y oscuro cobertizo, sintiéndome mal y sin saber cómo escapar de esta situación desesperada. El peso de sus palabras y acciones recaía pesadamente sobre mí. La idea de estar atrapada en ese cobertizo durante 5 días era asfixiante. El pánico aumentaba mientras golpeaba las paredes en vano. Luego recordé la salvación en mi bolsillo. Con un suspiro de alivio, saqué mi teléfono inteligente. Agradecida por este inesperado aliado, llamé rápidamente a mi amiga Samantha, explicándole urgentemente mi situación. No pasó mucho tiempo antes de que Samantha llegara, su presencia iluminando el dim cobertizo al abrir la puerta y revelando su rostro preocupado. Aunque el tiempo en el cobertizo se sentía interminable, la vista del mundo exterior era casi surrealista. Acepté con gratitud la invitación de Samantha a quedarme en su casa, especialmente porque no tenía llaves y Michael estaba fuera. Asumiendo que Lisa ya se había ido de viaje, mi siguiente paso era informar a Michael sobre lo que había sucedido. Le envié un mensaje detallado, sin pedirle explícitamente que volviera, pero esperando secretamente que lo hiciera. Para mi alivio, Michael devolvió la llamada, insistiendo en venir a recogerme de la casa de Samantha, priorizando mi seguridad sobre sus compromisos laborales. Su disposición a conducir 3 horas solo para asegurarse de que estuviera bien me llenó de gratitud. Samantha sugirió que el comportamiento de Lisa podría derivar de los celos, lo que ofreció una nueva perspectiva. Tenía sentido. Lisa podría verme como una intrusa en su estrecha relación con su padre. Reconociendo esto, Samantha enfatizó que solo porque éramos familia no significaba que el comportamiento de Lisa debía quedar sin abordar. Sus palabras resonaron profundamente en mí, destacando la necesidad de establecer límites por el bien de Lisa. Inspirada por el consejo de Samantha, comencé a idear un plan para abordar la situación de manera más directa, con la esperanza de encontrar una manera de conectarme con Lisa. Samantha me animó a tomar acción, apoyando este enfoque proactivo. Cuando Michael llegó a casa, su preocupación era evidente, y su disposición para tomarse unos días libres del trabajo para manejar la situación mostró cuánto le importaba el bienestar de nuestra familia. Sus acciones me hicieron replantear el equilibrio entre mi relación con Lisa y la importancia de fomentar un ambiente familiar saludable. Aunque este incidente fue difícil, abrió una oportunidad para abordar algunos problemas subyacentes y esforzarnos por un hogar más armonioso. Michael y yo decidimos que era esencial tener una conversación sincera con Lisa,
Le detallé todo lo que había sucedido y cómo el comportamiento de Lisa me llevó a quedarme atrapada en el cobertizo. Michael escuchó atentamente, expresando su arrepentimiento por no haber notado las señales antes, aun cuando traté de desviar parte de la culpa al señalar la secretividad de Lisa. Deseaba haber estado más consciente. Para aliviar la tensión, Samantha nos animó a enfrentar el problema con determinación. Su apoyo fortaleció nuestra resolución mientras regresábamos a casa, aunque me preocupaba agregar estrés a Michael. Era crucial abordar el comportamiento de Lisa para la paz de nuestra familia. Una vez que llegamos a casa, expuse el plan que había elaborado para Lisa, esperando tener un impacto significativo en ella. Después de considerarlo, Michael estuvo de acuerdo, reconociendo que un enfoque audaz podría ser necesario para inspirar un cambio. 5 días después, mientras esperábamos a que Lisa regresara, mantuvimos una ventana abierta cerca del cobertizo, listos para su llegada. Ella llegó a casa en la tarde, siendo dejada por un taxi. El cobertizo estaba deliberadamente arreglado para parecer como si algo terrible hubiera ocurrido, con la intención de impactar a Lisa y hacerla entender la gravedad de sus acciones. Aunque era poco probable que alguien pudiera morir en tan poco tiempo, aposté a la ignorancia de Lisa respecto a la descomposición. La reacción de Lisa al ver el estado alterado del cobertizo confirmó que nuestro plan estaba teniendo efecto. Su confusión y miedo eran palpables al entrar, solo para enfrentarse a una escena fabricada de desorden y un hedor abrumador. Nos acercamos a una Lisa aturdida, preguntándole sobre su viaje, nuestra preocupación mezclándose con la necesidad de una conversación seria. La actitud seria de Michael transmitía el peso de la situación, y Lisa parecía comprender la gravedad de sus acciones. Sin embargo, la defensa de Lisa dio un giro inesperado cuando expresó preocupación por Bruce, nuestra mascota conocida por su naturaleza aventurera, pensando erróneamente que podría estar atrapado dentro del cobertizo. Esta revelación me sorprendió, especialmente su confesión de haber olvidado que me había encerrado adentro. El momento se convirtió en una fuerte realización para Lisa, destacando no solo las consecuencias inmediatas de sus acciones, sino también problemas más profundos de comunicación y consideración dentro de nuestra familia. Aunque la situación estaba llena de tensión, allanó el camino para un diálogo honesto, con el objetivo de reparar y fortalecer nuestros lazos familiares a través de la comprensión y la empatía. La frustración de Michael era palpable mientras confrontaba la actitud despectiva de Lisa, luchando por articular su decepción. «Nunca pensé que te comportarías así», dijo, profundamente decepcionado por su falta de responsabilidad. Lisa intentó justificar sus acciones, afirmando que sentirse opacada por mí la llevó a tomar medidas tan drásticas. Sin embargo, Michael rápidamente le replicó, señalando que sus acciones eran impulsadas por celos, no por sentimientos justificados. A medida que Lisa continuaba defendiendo su postura, afirmaba que su comportamiento provenía del amor y un intento equivocado de recuperar la atención de su padre, incluso sugiriendo que el caos podría haberse evitado si yo me hubiera mantenido en silencio, echándome la culpa a mí. Su razonamiento se torció aún más, insinuando que mi falta de simpatía era la culpable de su mala conducta. A medida que nuestra conversación se desplazaba hacia Bruce, destaqué su negligencia e inconsistencia en cuidarlo, contrastando su supuesto afecto con sus acciones. Su preocupación por Bruce parecía superficial, especialmente considerando su declaración anterior de que estaba bien dejarlo solo durante días. Esto, junto con su ignorancia sobre sus necesidades que Michael y yo habíamos estado atendiendo, subrayaba una falta de cuidado genuino. La respuesta de Lisa a mis observaciones sinceras fue de ira, acusándome de ser una forastera que interrumpía la dinámica familiar. Su incapacidad para ver más allá de su perspectiva llevó a una acalorada discusión, lo que llevó a Michael a intervenir y enfatizar el egoísmo de su razonamiento. En un momento decisivo, Michael tomó una elección desgarradora, diciéndole a Lisa que era hora de que dejara nuestro hogar. Se mantuvo firme en su creencia de que no podíamos albergar a alguien cuyas acciones impulsivas ponían en peligro a otros sin remordimientos. A pesar de los ruegos y lágrimas de Lisa, se mantuvo resuelto, marcando un sombrío punto de inflexión en la forma en que se abordaban las consecuencias de su comportamiento y subrayando la importancia de la responsabilidad y la empatía dentro de nuestra familia. Los intentos de Lisa por buscar comprensión de Michael cayeron en oídos sordos. Sus gritos fueron recibidos con un firme rechazo. En un momento de desesperación, se volvió hacia mí en busca de apoyo. «Ashley, ¿no puedes decir algo?», suplicó, pero, apoyándome en Michael, le animé a aceptar la decisión. «Es hora de que sigas adelante», le aconsejé, señalando su tendencia a concentrarse únicamente en sus necesidades durante los conflictos. Con el corazón pesado, Lisa reunió sus pertenencias y se fue, su figura desvaneciéndose en la distancia.
representando tanto su soledad como una extraña sensación de alivio por mi parte. En los días siguientes, mi teléfono se llenó de mensajes de Lisa, disculpas, súplicas de perdón y actualizaciones sobre su situación. La frecuencia y el momento de sus comunicaciones se sentían abrumadores, revelando su egocentrismo. Compartió sus luchas para encontrar una vivienda adecuada. Sus criterios parecían demasiado específicos para su presupuesto, lo que reflejaba sus dificultades para adaptarse a su nueva realidad. Michael recibió mensajes similares. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y decepción, contemplando si los problemas de Lisa eran genuinos o un resultado de su egocentrismo. Incluso considerando sus circunstancias, la idea de invitarla de regreso era inconcebible. Esperábamos que Lisa emprendiera un viaje de autorreflexión y crecimiento, un camino que parecía renuente a seguir. La vida sin Lisa trajo una tranquila serenidad a nuestro hogar. Las obligaciones de viaje de Michael disminuyeron, dándonos más tiempo de calidad juntos. La ausencia de tensión permitió un espacio de vida más relajado y armonioso. La renuencia de Lisa a escuchar las advertencias anteriores nos había llevado a este punto. Sin embargo, al mirar hacia atrás, se sentía como una transformación necesaria para nuestro hogar. Nuestros días ahora están llenos de alegrías simples y momentos compartidos de felicidad. Después de un largo día de trabajo, relajarme en el sofá con Bruce acurrucado en mi regazo sirve como un suave recordatorio de la vida pacífica que hemos creado. Mientras se queda dormido, me envuelvo en pensamientos esperanzadores para el futuro, deseando muchos más momentos tranquilos como este, donde nuestra única preocupación es la felicidad de nuestra pequeña familia. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo en el próximo video. Sigue maravillándote. Hola a todos, soy Margaret. Tengo 25 años y sueño con convertirme en artista. Nunca imaginé que estaría contando una historia sobre cómo mi propia abuela intentó escaldarme con agua hirviendo, pero aquí estoy. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi madre, Sara, falleció. Ella era mi confidente y mi sistema de apoyo, y su pérdida se sintió como si una parte significativa de mí se hubiera ido. El único consuelo que encontré fue en la exquisita colección de joyas que dejó. Cada pieza guardaba un recuerdo y una historia propia. Después de su muerte, me quedé en nuestra casa familiar con mi abuela, Marta. Al principio, se sentía reconfortante, como si un fragmento de mi madre aún estuviera presente. Pero las cosas tomaron un giro extraño cuando Frank apareció en escena. Margaret, querida, ¿has conocido a Frank? Es un caballero muy amable, sonrió la abuela un día. Logré una sonrisa forzada, encantada de conocerte. Frank, un encantador viudo de 60 años, comenzó a visitarnos más a menudo. Quería sentirme feliz por mi abuela, pero había algo en el que me inquietaba. Mi mejor amiga, Sue, también lo notó. Una tarde, mientras tomábamos café, Sue dijo, Margaret, ¿no crees que ya es hora de que encuentres tu propio lugar? Tu abuela está actuando como una adolescente con este personaje. Frank, suspiré, lo sé, pero no puedo dejarla sola. Además, todas las pertenencias de mamá todavía están allí. Sue me miró con conocimiento. Tu mamá querría que vivieras tu vida, no que fueras la cuidadora de tu abuela. Tenía un punto, pero sentía una obligación de quedarme. El trabajo era mi única escapatoria. Había estado haciendo diseño gráfico en una pequeña agencia, tratando de ahorrar para materiales de arte. Fue entonces cuando conocí a Isen. Oye, Margaret, mira este diseño en el que estoy trabajando, llamó Isen un día. Me incliné más cerca, captando el aroma de su colonia. ¡Wow! Eso se ve fantástico. Ojalá pudiera crear así. Él sonrió. ¿Estás bromeando? Tu trabajo es increíble. Deberías considerar seriamente dedicarte a tu arte a tiempo completo. Sentí que me sonrojaba, una emoción palpitante en mi pecho. Isen veía el potencial en mí que yo luchaba por sacar, pero justo cuando sentía que estaba avanzando, algo en casa me arrastraba de regreso. Luego conocí al hijo de Frank, Derek, durante una cena familiar. Entonces, Margaret, dijo Derek, mirando entre mí y su padre, ¿cuánto tiempo llevan Frank y tu abuela saliendo? Me encogí de hombros. Unos meses, creo. ¿Por qué preguntas? Su expresión se tensó. No hay razón, solo tengo curiosidad. Su tono me inquietó, pero antes de que pudiera preguntar más, la abuela irrumpió en la habitación. Tengo noticias emocionantes. Todos, exclamó, radiante de alegría. Frank y yo nos vamos a casar. La habitación se quedó en silencio, y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Casarse, abuela? ¿No es un poco apresurado? Pregunté, asombrada. Ella desestimó mi preocupación. Oh, tonterías. Cuando sabes. Mientras todos ofrecían sus felicitaciones, no podía sacudirme la creciente inquietud. Algo definitivamente estaba mal y no tenía idea de cuán grave se iba a volver.
En las semanas siguientes al anuncio del compromiso de la abuela, todo se sumió en el caos. Una tarde, la escuché por teléfono, su voz tensa. Conseguiré el dinero, lo prometo. Solo dame un poco más de tiempo. Cuando la confronté al respecto, estalló: no es de tu incumbencia, Margaret. ¿No puede una anciana tener un poco de privacidad? Retrocedí, pero mis sospechas solo se profundizaron. Luego las cosas se intensificaron. Noté que el relicario antiguo de mi madre había desaparecido de mi tocador. Abuela, ¿has visto el relicario de mamá?, le pregunté, tratando de mantener la compostura. Ella evitó mi mirada. Oh, esa cosa vieja. Debo haberla movido mientras limpiaba. No te preocupes por eso, pero me preocupaba. Llamé a Sue en pánico. Sue, creo que la abuela podría estar tramando algo raro. Las joyas de mamá están desapareciendo y ella actúa de forma muy secreta con las finanzas. Sue hizo una pausa. Eso suena serio. Liv, ¿quieres que investigue? Unos días después, Sue me llamó con noticias alarmantes. Liv, no te va a gustar esto. Tu abuela tiene serias deudas, y ese tipo, Frank, tiene una reputación de acercarse a viudas adineradas y luego desaparecer con su dinero. Mi estómago se hundió. Oh no, ¿qué debería hacer? Ella respondió, mantente alerta, necesitamos pruebas sólidas. Durante la semana siguiente, vigilé de cerca a la abuela. El punto de quiebre llegó cuando la vi salir una mañana con la caja de joyas de mi madre bajo el brazo. La seguí hasta una casa de empeño sospechosa, y allí estaba, vendiendo pieza tras pieza de las joyas de mi madre. Ya no pude contenerme. Abuela, ¿qué estás haciendo?, grité al entrar en la tienda. Ella se dio la vuelta, con culpa y enojo brillando en sus ojos. Margaret, me seguiste. ¿Cómo pudiste? Es la joyería de mamá, es todo lo que me queda de ella, grité, mi voz temblando de dolor y rabia. Su expresión se endureció. No entiendes. Frank y yo necesitamos el dinero para nuestra nueva vida juntos. Tu madre querría que yo fuera feliz. Vendiendo sus recuerdos, engañándome. Estaba temblando de shock y furia. Eres una ingrata, gritó. Después de todo lo que he hecho por ti. Ella agarró una olla llena de agua hirviendo de la encimera. Antes de que pudiera reaccionar, me la arrojó. Un dolor cegador se irradiaba por mi brazo y mi hombro, y grité, tambaleándome hacia atrás y chocando contra una vitrina de cristal. El sonido del cristal rompiéndose se mezcló con mis gritos de angustia. Al mirar a mi abuela, no había ni rastro de preocupación o remordimiento, solo una fría y dura rabia. Me desplomé al suelo, abrazando mi brazo quemado, y una realización se cristalizó en mi mente: la abuela que alguna vez adoré ya no estaba. En su lugar, había una desconocida, alguien que había obliterado el último vestigio de confianza entre nosotras. El dueño de la casa de empeño irrumpió, gritando sobre llamar a ayuda, pero mis ojos estaban fijos en la abuela Marta, sus manos temblorosas mientras recogía las joyas. Mientras el intenso dolor amenazaba con abrumarme, prometí en silencio: esta traición no me vencería. Alimentaría mi determinación de recuperar mi vida y el legado de mi madre, sin importar el costo. Las semanas siguientes se desdibujaron en una bruma de visitas al hospital, reportes policiales y lágrimas interminables. Mis heridas físicas estaban sanando, pero las cicatrices emocionales eran mucho más profundas. Sue se convirtió en mi apoyo inquebrantable. ¿Te quedas conmigo?, insistió, ayudándome a recoger mis pertenencias de la casa de la abuela, sin discusiones. No tenía fuerzas para oponerme. Mientras cargábamos la última caja en el auto de Sue, apareció la abuela Marta, su voz temblorosa. Margaret, por favor, ¿podemos hablar? No pude enfrentarla. No hay nada que discutir. Hiciste tu elección. Unos días después, recibí una llamada inesperada de Derek, el hijo de Frank. Margaret, soy de... Escuché lo que pasó y lo siento mucho. Hay algo que deberías saber sobre mi papá. Nos encontramos en un café, y Derek me reveló todo. Frank tenía un historial de encantar a viudas adineradas, drenando sus recursos y desapareciendo sin dejar rastro. La abuela Marta era simplemente su última víctima. He intentado intervenir, dijo Derek, su voz cargada de arrepentimiento, pero siempre logra escabullirse. Tal vez esta vez, con tu ayuda, finalmente podamos detenerlo. Dudé. No estoy segura de poder soportar más drama, pero Sue, siempre luchadora, se negó a dejarlo ir. No podemos permitir que se salgan con la suya. Liv, necesitamos una estrategia. En la semana que siguió, elaboramos un plan. Derek seguiría el esquema de Frank, fingiendo ayudar con la boda mientras coordinábamos con el dueño de la casa de empeño para montar una operación encubierta. Me siento terrible por exponer a tu abuela, confesó el dueño de la casa de empeño cuando nos acercamos a él, pero lo que le hizo a ti es simplemente incorrecto. Mientras refinábamos nuestro plan, Isen seguía siendo una fuente constante de apoyo. Venía después del trabajo,
trayendo comidas y ofreciendo una presencia reconfortante. Pero yo me encontraba retrocediendo emocionalmente. El miedo de ser herida nuevamente era abrumador. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá de Sou, Isen tomó mi mano y yo me estremecí. Liv, háblame, dijo suavemente, su voz llena de preocupación. ¿Qué pasa por tu cabeza? No pude mirarlo a los ojos. Lo siento, Isen, solo, no puedo. Todos en los que he confiado me han decepcionado. Mi propia abuela intentó. Me ahogué, incapaz de terminar mi pensamiento. La voz de Isen era gentil. No soy como ellos. Margaret, nunca te haría daño. Fue entonces cuando el recuerdo de la abuela emergió. Susurré mis dudas, y el dolor en sus ojos era evidente, pero no presionó. Lo entiendo. Solo sé que estoy aquí para ti. ¿De acuerdo? Lo que necesites. Finalmente llegó el día de la operación encubierta. Habíamos instalado cámaras ocultas en la casa de empeño y le pusimos micrófono a Derek. El plan era que él llevara a la abuela Marta y a Frank a la tienda bajo el pretexto de vender herencias familiares para financiar la boda. Observé desde una distancia segura mientras entraban a la tienda. La abuela sostenía su bolso con fuerza, mientras Frank tenía su brazo alrededor de sus hombros, pero incluso desde lejos, podía ver el brillo depredador en sus ojos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, inhalé profundamente. Lo que sucediera a continuación alteraría todo. Solo esperaba que estuviéramos preparadas para ello. Finalmente llegó el día del juicio, y yo estaba en la parte trasera del abarrotado tribunal, el corazón acelerado, mientras el juez anunciaba el veredicto. La expresión engreída de Frank se desvaneció cuando las palabras, culpable en todos los cargos, resonaron en la sala. Después del juicio, dejé la casa de mi abuela por última vez, completando mi empaque final. Cuando miré hacia arriba, vi a la abuela observando desde la ventana. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que rápidamente cerrara las cortinas. Esa fue la última vez que la vi. Con esa pesadilla detrás de mí, me sumergí en mi arte. El dolor, la traición, la sanación, todo se volcó en mis lienzos. Isen permaneció a mi lado durante todo el proceso. Una noche, mientras examinaba mi última obra, comentó, estos son increíbles. Liv, estás transformando tu dolor en algo hermoso. Me incliné hacia él, sintiéndome segura por primera vez en meses. No podría haber hecho esto sin ti. Sou, siempre la fuerza imparable, me ayudó a establecer mi estudio de arte. Esto es solo el comienzo, proclamó mientras pintábamos las paredes juntas. Vas a ser enorme, Liv, puedo sentirlo. Y tenía razón. Mi primera pequeña exposición se agotó en una semana. Luego vino una aparición en una revista de arte local, y antes de que me diera cuenta, las galerías de la ciudad estaban contactando. En la noche de la inauguración de mi exposición, miré alrededor de la animada multitud, mi arte adornando las paredes, y vi a Isen, sonriendo orgulloso desde el otro lado de la sala. A nuevos comienzos, susurré para mí misma, levantando mi copa, y a la familia que elegimos. El dolor de la traición me había transformado en algo más fuerte, algo inquebrantable. Mientras chocaba copas con mis amigos, expresé silenciosamente mi gratitud por las dificultades que me habían llevado hasta aquí. No me habían derrotado, me habían liberado. Ahora, tengo una pregunta para ti. Si te encontraras en mi posición, ¿perdonarías alguna vez a Marta por sus acciones? Hay una línea que, una vez cruzada, hace que la reconciliación sea imposible, incluso con la familia. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente inspirada.